Hola, bienvenidos. Hoy trataremos el tema del aborto desde diferentes perspectivas y la voz de quienes lo han vivido. Desde este punto de vista tendremos la opinión de diferentes profesionales que abordan esta temática. El conflicto social ha sido una constante en la historia de las sociedades humanas, lejos de ser simplemente un elemento negativo. Distintos teóricos han ofrecido teorías que permiten interpretar este fenómeno desde distintas perspectivas. Desde el enfoque de Lewis Cousser, el conflicto sobre el aborto puede entenderse como un mecanismo funcional dentro de la sociedad. Para Cousser, los conflictos permiten liberar tensiones acumuladas y pueden reforzar la identidad de los grupos sociales. En este caso, tanto los movimientos a favor como los movimientos en contra del aborto construyen sus identidades a través de enfrentamientos ideológicos. Desde la perspectiva de Carlos Marx, el conflicto del aborto refleja una lucha más profunda relacionada con las estructuras de poder y desigualdad. Carlos interpretaría esta controversia como una expresión de la denominación de ciertos grupos, como las instituciones religiosas, el Estado o las élites conservadoras, sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres. Vamos a escuchar a la psicóloga Luisa Pardo, que nos va a ampliar un poco el tema desde el punto de vista de la psicología. Desde mi opinión particular, como psicóloga, como profesional de la salud, considero que cada ser humano es libre de decidir qué hacer con su cuerpo y eso incluye la decisión de abortar o de llevar su embarazo a feliz término. La invitación que les hago sin duda alguna es que si decides abortar, lo hagas en un lugar seguro, que no ponga en riesgo pues tu salud. Con respecto a qué tipo de acompañamiento psicológico, pues no te lo podría decir como tal, porque digamos que la psicología es muy amplia y el caso del aborto también lo es. Hay personas que llegan a consulta por un aborto espontáneo, ¿cierto? Hay personas que llegan a consulta buscando un ILVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Otras personas que abortaron en sus primeros meses de gestación, otras que ya llevan una cantidad de tiempo. Entonces, vale, para cada caso particular se requiere un acompañamiento psicológico. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? Que si buscas ese acompañamiento, asegúrate que sea con un buen profesional. Para las personas que han tenido la oportunidad de visitar a un psicólogo o de estar en consulta, pues saben que nosotros o nuestra profesión se caracteriza por no juzgar. Estamos ahí para acompañar la decisión del consultante, en este caso de la madre gestante. Entonces, un buen psicólogo nunca te va a señalar porque has decidido abortar o porque no has decidido. Estamos ahí para acompañar y para tratar de mitigar las consecuencias psicológicas y emocionales que se derivan de tomar una decisión como lo es el aborto. ¿Qué pasa? Normalmente al inicio de pensar en el tema de un posible aborto, se generan emociones como la ansiedad, como la duda, el miedo a no saber a qué nos estamos enfrentando, a si el procedimiento va a salir o no va a salir, la tristeza, la desesperanza, pero sobre todo en esta primera etapa de tomar la decisión está la duda. ¿Listo? Cuando durante el periodo de aborto, durante ese proceso, sobre todo los síntomas son más fisiológicos. Entonces, que el cólico, que el mareo, que todo lo que se deriva de interrumpir el embarazo. Después de eso, ahí está lo importante de tomar la decisión a conciencia. Si tú decidiste llevar tu aborto a conciencia, las emociones negativas se van a ir mitigando un poquitico. Pero si no, entonces van a aflorar sentimientos de culpa, depresión mayor, ansiedad, pero en la mayoría de los casos, si es una decisión pensada, lleva a sentimientos de alivio y paz. Para todas las chicas que me están viendo y que estén pasando por este proceso,
lo primero que les quiero decir es que ambas decisiones, es decir, la que tomen, te van a acompañar para toda la vida. Sea que decidas tener al bebé, ¿no? O sea que decidas abortar. Ambas decisiones te van a acompañar. Por eso la invitación es a que lo hagas con conciencia. Si es posible, apóyate de un profesional de la salud. Háblalo con tu red de apoyo, con tu pareja, con tus amigos, con tu círculo en general. ¿Listo? Que esa decisión que tomes lo hagas por ti y para ti, ¿sí? No marcada o tildada o obligada por otro tipo de personas y circunstancias. Leyes estipulan 3 causales legales del aborto, las cuales son la violación, la malformación del feto o el riesgo de que la mujer pueda perder la vida. Hay otras causas que se dan y que no son legales, que obedecen a desigualdades sociales. No podemos mirar con el mismo rasero una mujer de la Comuna 13, una mujer de las periferias de Medellín y una mujer del poblado que tiene acceso a recursos un poco más altos. Sin embargo, vamos a ver unos datos muy importantes que podemos compartir y que se han dado. Cada año el sistema de salud colombiano ofrece tratamiento posaborto a 93.000 mujeres, cuyas complicaciones evitables están gastando los escasos recursos médicos. En la actualidad, 9 mujeres por cada 1.000 reciben atención posaborto en instituciones de salud. La tasa más alta de tratamiento y la mayor carga de atención para el sistema de salud ocurre en la región pacífica, en donde cada año 16 mujeres de cada 1.000 reciben un tratamiento posaborto. Se estima que la mitad de todos los abortos en Colombia son inducidos mediante el uso de medicamentos como misoprostol. El inadecuado conocimiento de los proveedores sobre protocolos basados en evidencias, así como la falta de información de las mujeres sobre cuándo y cómo usar el medicamento, puede conducir a la tasa de complicaciones innecesariamente altas del 32% total, que comprende el sangrado abundante o el aborto incompleto, que hace que las mujeres busquen atención en los institutos de salud. Un aborto inducido realizado fuera de la ley puede ser muy inseguro. Se estima que una tercera parte del total de mujeres que tienen un aborto ilegal desarrollan complicaciones que necesitan tratamiento en una institución de salud. La tasa de complicaciones en las mujeres pobres del medio rural es la más alta de todos los subgrupos, con un 53% versus un 24 o 44%. Desafortunadamente, una quinta parte del total de mujeres que sufren complicaciones posaborto no reciben tratamiento alguno, y esas mujeres no tratadas son especialmente propensas a sufrir consecuencias a largo plazo. Las mujeres que son pobres y viven en áreas rurales tienen mayor probabilidad de recurrir a parteras tradicionales o a autoinducirse un aborto por otros medios en lugar de usar misoprostol. En general, la tasa de complicaciones más altas del total corresponden a los abortos no inducidos por misoprostol, que realizan proveedores de servicios capacitados o por la propia mujer, entre 54 y el 65%. Entonces, estos abortos pueden producir un poco de complicaciones de salud que nos llevan y nos desencadenan otros problemas sociales. ¿Por qué? Porque las instituciones de salud están recurriendo a gastar en atender a estas mujeres recursos que se podrían invertir en otras áreas de la salud si los abortos se hicieran de manera legal y controlada. Bueno, voy a contar mi experiencia. Yo aborté y aunque pues a veces como que nos quieran hacer creer que es una decisión, no sé, fría, egoísta, yo creo que también puede ser todo lo contrario. O sea, fue una decisión más que egoísta, yo creo que es llena de amor, de conciencia, no sé, de responsabilidad incluso, porque es que traer una vida a este mundo no es solo, sí, tenerlo y ya, sino que es como estar listo para acompañar, para sostener, o sea, un amor incondicional. O sea, se tiene que crear un espacio seguro donde otro ser humano pueda crecer. Y en ese momento, la verdad, yo no estaba preparada, no tenía las condiciones tampoco, ni emocionales, ni materiales, como para darle, pues, como esa vida que una personita sí necesita. Y no quería como
traer un hijo al mundo solo porque, ay, sí toca, porque tengo miedo o por presión, sino que yo siento que sí merecía muchísimo más y que incluso yo merezco más porque es que también lo elegí por eso. Pensé pues en el futuro de ese ser que pudo existir y también pensé en mi vida, en mi salud mental, en mis sueños, en mi dignidad. Yo creo que decidir eso fue un acto también como de respeto, fue reconocer el valor inmenso de lo que significa ser madre y también el valor inmenso pues como de saber cuando no lo eres. O sea, yo no me arrepiento, pues yo miro hacia atrás y abrazo de verdad a la mujer que fui y que tuve el coraje como de poner el amor propio y la responsabilidad por encima de ese miedo, de esa culpa que muchas veces lo hacen sentir a uno. Y yo sí siento que es mi cuerpo, es mi historia, es mi decisión y que eso también se tiene que respetar, que a veces uno tiene que soltar y bueno, seguir adelante como con el corazón en paz sin darse tanto látigo. A continuación vamos a escuchar al padre Jimmer Ortiz, quien nos va a brindar una postura desde la iglesia frente al aborto. La iglesia defiende la vida, somos defensores de la vida. Por eso la iglesia no permite o no promueve políticas que vayan en contra de la vida. En este caso, el aborto tiene ese factor y es el hecho de que agrede la vida y sobre todo una vida de un no nacido, ¿sí? Y de algo que está en gestación. Entonces, nosotros tomamos desde la filosofía. La iglesia estudia filosofía, los sacerdotes nos formamos en filosofía y la iglesia también se funda desde los primeros tiempos en la filosofía. Y en la filosofía aristotélica está el hecho de que estamos en el factor de ser potencia o ser en acto. ¿Sí? La semilla es potencia, luego el árbol es acto. ¿Qué sucede? Nosotros en la semilla, donde estamos gestándonos, estamos en potencia, somos seres humanos en potencia. Y luego ya al nacer como tal, los derechos no deberían ir solamente cuando estamos ya nacidos, sino cuando todavía estamos en el vientre materno, que eso es un tema ya político, un tema social. Por eso nosotros defendemos la vida en medio de la concepción, durante la gestación y después de haber nacido. Nosotros en esas etapas de la vida, la iglesia defiende la vida, porque ya no somos solamente en acto, solamente cuando nacemos, sino que estamos protegiendo también cuando somos en potencia. Bueno, esto del tema del aborto se convierte en un problema social muchas veces, porque a veces las mujeres se instrumentalizan con un fin político o con un fin ideológico muchas veces. Entonces, el hecho de que yo diga soy dueña de mi cuerpo, con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, pero es que ya no eres solamente dueña de un cuerpo, estás siendo dueña de dos cuerpos, ¿sí? Que uno esté inmerso en el otro es distinto. Y yo sí creo que cuando decimos que es que no es un ser humano, sí es un ser humano. Si respetamos la vida de un perrito que está en gestación, de un gatico, porque no podemos decir que entonces el que está aquí adentro de mí también es un ser humano, también es persona, que tenga ejercicios de derechos. Y se convierte en un tema social porque así entonces las personas que de pronto no son tan funcionales y no tienen derechos políticos o se les quitan los derechos políticos y sociales, entonces podríamos desecharlos. Entonces el enfermo también podríamos desecharlo. Al que está en cama inconsciente lo podemos desechar. A los abuelos que muchas veces ya no son tan funcionales socialmente también los podríamos desechar. Y todos estos movimientos en ocasiones no toman al ser humano de manera integral, a una manera, digamos, digna, y más bien se instrumentalizan en función de una ideología. Ese es el gran peligro, es el gran peligro. Instrumentalizar a un ser humano con una ideología para que ejerza un derecho que si bien lo tiene, pues también tiene límites porque ya tiene otra vida dentro de sí.
creo que ahí hay algún problema. Y si yo veo otro problema, ya es la sensibilización de la dignidad humana. ¿Qué sucede? Si a mí ya no me mueve que tener una persona desprotegida, vulnerable dentro de mí, y si una mamá, si una mujer es capaz, o una persona, también los hombres, que promueven el tema del aborto, matar a alguien que está dentro de mí, que es tan indefenso, que yo puedo esperar socialmente la insensibilización del ser humano frente a otro vulnerable. Creo que ahí hay un problema, porque entonces, ¿cómo voy a pedir respeto, a pedir dignidad? ¿Cómo se promueve la dignidad cuando en ocasiones la quebranto, la daño, la elimino? Eliminar al que tal vez me estorba, eliminar al que se convierte en un problema, eliminar al que no me es funcional. Ahí viene un problema, porque entonces socialmente vemos ciertas condiciones del ser humano donde somos vulnerables, no funcionales, y entonces terminamos eliminándolos también. Entonces eso no solamente se traslada aquí en un tema de un vientre, sino que la sensibilización del corazón y de la vida, y de manera espiritual, cómo yo lo traslado hacia la vida real, hacia afuera, hacia el resto de la sociedad, en lo común y en lo cotidiano. Según el Ministerio de Salud en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo se define como un procedimiento médico para interrumpir un embarazo antes de la fecha de parto. Es un derecho humano reconocido legal y libre, accesible para todas las mujeres. En 2006, la Corte Constitucional declaró legal el aborto en Colombia bajo 3 causales. Primera, violación. 2, malformación del feto. Y 3, que el embarazo sea un riesgo para la salud de la mujer. Después de años de lucha por parte de movimientos como Justa Causa, en Colombia la Corte Constitucional ratificó el aborto legal en Colombia con la sentencia C-055 para que las mujeres gestantes puedan acceder a este derecho de manera libre y segura. Desde la despenalización del aborto en 2022 han sido más de 150,000 usuarias que han accedido a este servicio de salud. Solo en el año 2024 fueron 56,000 usuarias que se practicaron este procedimiento de manera segura. Con la sentencia C-355 de 2006 que habla sobre las 3 causales y la sentencia C-055 de 2022, las mujeres gestantes pueden acceder a este derecho de forma segura. De enero a diciembre del año 2020 se registraron un total de 964 casos de aborto ilegal en Colombia. Esto representa una disminución del 25% en comparación con el año anterior. Vamos a escuchar a Robin Mejía, abogado, quien nos va a hablar de este tema desde las leyes. Pues bueno, es muy importante entender que nuestra regulación es decir, que efectivamente el legislador colombiano, delegado pues por el constituyente primario para hablar por él, para representarlo, no ha sido capaz en la historia del Congreso de legislar o de tratar el tema del aborto, porque pues digamos es un tema que aún en una sociedad tan conservadora como la nuestra es muy compleja, todavía pues muy patriarcal, lo que implica pues también que se decide sobre el cuerpo del otro y adicionalmente pues digamos muy políticamente incorrecto. En conclusión, el conflicto social en torno al aborto es complejo y multidimensional. Las teorías sociológicas permiten comprenderlo no solo como una lucha entre posturas opuestas, sino como una manifestación de tensiones estructuradas, luchas de poder y mecanismos de cambio social y procesos de construcción identitaria. Más allá de las posturas ideológicas, entender el conflicto desde estas perspectivas puede abrir caminos en su gestión, diálogo y eventual transformación.